Bienvenidos a Enófilos, el lugar donde descubriremos juntos el fascinante mundo del vino. Continuamos en esta serie donde platicamos un poco acerca de diferentes uvas en formato de la A a la Z. Llegó el momento de la letra D y se trata de una uva muy interesante del norte de Italia. Es turno de la Dolcetto. La Dolcetto es una variedad de uva tinta que proviene de la región italiana de Piamonte, en el noroeste del país. Su nombre en italiano significa pequeña dulce, aunque curiosamente los vinos que produce no lo son necesariamente. Esto hace referencia a dos cosas, al nombre que tenían las colinas en las que se cultivó originalmente y al hecho de que es más suave y sutil en comparación a otros vinos más añejos y con más cuerpo también del Piamonte, los Nebbiolo y los Barbera. Se afirma que es originaria de la comune y diocese de Dogliani, en la provincia de Cuneo, en la región de Piamonte, pero también existe otra historia que menciona, pero no demuestra que es originaria de Francia y que de ahí fue llevada alrededor del siglo XI al histórico marquesado y luego ducado de Monferrato, el cual abarcaba zonas de las provincias actuales de Alessandria y Asti en el Piemonte. Las primeras referencias que documentan a la Dolcetto datan del siglo XVIII. Cabe mencionar que esta uva antes también se la conocía con otros nombres, como Doset, Duset, Dozzetti, uva de Acqui o uva de Óvada, por lo que es certeza decir que ya se cultivaba en la región desde mucho antes. A inicios del siglo XIV, el marqués de Clavesana, actual comune en la provincia de Cuneo, promulgó un edicto en el que se prohibía el cultivo de otra cosa que no fuera Dolcetto. A finales del siglo XVI, una orden local en Dogliani prohibió la cosecha de la uva Dozzetti, antes del día de San Mateo, septiembre 21, y se cree que se refería a esta variedad, que sigue llamándose en los dialectos locales como Duset. Documentos de mediados del siglo XVII ya registraban la presencia de la Dolcetto en algunas bodegas familiares. También se dice era uno de los vinos predilectos de la reina Ana de Gran Bretaña a inicios del siglo XVIII, mientras que, al final del mismo, un conde de nombre Nuvolone la menciona bajo el nombre de Dosset. Durante muchos siglos su viticultura se enfocaba en pequeñas parcelas de viñedos familiares, junto a otras uvas locales, principalmente para el consumo doméstico. Ya en el siglo XVIII, la variedad comenzó a ganar reconocimiento en Piamonte, pues los agricultores valoraban su capacidad de maduración temprana al encontrarse en lugares fríos, y así evitar una maduración prematura mientras retiene la acidez necesaria para proporcionar vinos tintos equilibrados, lo que aseguraba una cosecha constante incluso en años difíciles, a diferencia de otras variedades más conocidas en la región como Barbera o Nebbiolo. Y a finales del siglo XIX, como ya vimos en otros videos, la filoxera devastó los viñedos europeos, por lo que, como con muchas otras variedades, fue necesario el uso de portainjertos para recuperarse de esta plaga. Tiempo después, ya durante el siglo XX, la Dolcetto se consolidó como una variedad clave en Piamonte, eso sí, con vinos menos conocidos que los Barolo y Barbaresco, hechos a partir de la Nebbiolo, pero con la ventaja de ser una opción popular para vinos de consumo diario. La Dolcetto es susceptible a sufrir ciertas enfermedades fúngicas y encuentra en la región del Piamonte el suelo más adecuado para su desarrollo con componentes limo-arcillosos y arenosos. Sus vinos suelen tener un color rojo púrpura profundo debido a la elevada cantidad de antocianinas en su piel. De acidez moderada y con taninos poco agresivos hace que sea ideal para beber en el corto tiempo. En cuanto a sus aromas, encontramos frutas negras como arándanos, cerezas, grosellas, moras, ciruelas, con toques de almendras, regaliz, hierbas y que a menudo presenta una ligera amargura al final, siendo una característica distintiva de la variedad. Generalmente estos vinos no reciben envejecimiento en madera, sin embargo, en buenas cosechas los productores deciden aplicar una maceración un poco más larga y un pequeño tiempo en barrica, por lo que pueden dar interesantes notas de chocolate y café. A lo largo de los siglos, la Dolcetto se ha establecido como una variedad importante en Piamonte, especialmente en las zonas de las actuales provincias y sus respectivas comunes, así como sus DOC y DOCG de provincia de Alessandria, en las comuni de Casale Monferrato, Acqui y Óvada, provincia de Asti, en la comune de Asti, y en la provincia de Cuneo, en las comuni de Alba, Diano de Alba y Dogliani. Denominaciones como Dogliani, Alba, Diano de Alba y Óvada
son conocidas por producir algunos de los mejores ejemplos de vinos dolcetto. También en otras ciertas partes conocida como Nebbio. Otra región italiana donde es muy cultivada sería Liguria, llevando el nombre de Ormeasco. La encontramos en otros países como Australia, en donde se dice están las vides más antiguas de dolcetto, que datan de 1860. En Francia, en la región de Saboya, lleva el nombre de Douce Noir. En Estados Unidos, en algunas zonas de California, Oregon, Washington y Pensilvania, suele llevar el nombre de Charbono. Sin embargo, estudios de ADN realizados en la Universidad de California en Davis en 2008 han demostrado que la Douce Noir y la Charbono no son dolcetto, sino variedades distintas. Y a pesar de eso, muchos viñedos de verdaderas vides de dolcetto prefieren mantener la sinonimia por términos prácticos. Esta uva ha sido cultivada con devoción durante siglos, produciendo vinos que capturan la esencia de la región con su frescura y elegancia. Y aunque no tiene la misma fama internacional que otras variedades de Piemonte, la dolcetto es muy apreciada por sus características distintivas, tanto por entusiastas como por expertos del vino en todo el mundo. Algo que ha ayudado es que en la actualidad hay una preferencia hacia la exploración y producción de dolcetto de alta calidad, respetando el medio ambiente y realzando la expresión del terroir. Y aquí terminamos el video de hoy. ¿Qué les parece esta uva? ¿Ya la habían probado? ¿Prefieren los vinos más robustos de Nebbiolo Barbera o los más sutiles de dolcetto? No olviden mantenerse atentos para los próximos videos donde seguiremos descubriendo este interesante mundo vinícola. Nos vemos en el próximo video de esta serie que tocará la letra E. Hasta entonces.